¿Sabías que la historia antigua está llena de momentos tan brutales, extraños y fascinantes que superan cualquier película? Hoy vamos a desenterrar los secretos más oscuros y sorprendentes de nuestros antepasados. Historias reales que te dejarán sin aliento. Comenzamos con el lado más oscuro de la antigüedad. Esos momentos que nos recuerdan lo brutal que podía ser el mundo. Por ejemplo, ¿te imaginas una ciudad entera, próspera y llena de vida, borrada del mapa en cuestión de horas? No es una leyenda, es la historia de la destrucción de Cartago, arrasada por los romanos hasta el punto de esparcir sal en la tierra, y juraron que nada volvería a crecer allí. Pero la crueldad no siempre venía de ejércitos enemigos. Hubo un emperador romano, Calígula, que convirtió el sadismo en su principal herramienta de gobierno. Se cuenta que sus banquetes terminaban en ejecuciones por puro capricho, y que llegó a nombrar cónsul a su propio caballo. Su reinado fue un festival de terror. Y hablando de terror, no podemos olvidar la rebelión de Espartaco. Cuando los esclavos se levantaron contra Roma, su derrota fue ejemplar. 6.000 de sus seguidores fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, un macabro desfile de cuerpos que se extendía por casi 200 kilómetros. Un mensaje claro para cualquiera que osara desafiar a Roma. Existían castigos tan terribles que la muerte era casi una bendición. Uno de ellos era el escafismo persa, una tortura tan lenta y horrible que nadie sobrevivía para contarla. Atrapados en un cajón y abandonados a los elementos y a los insectos. Y para terminar esta sección de horrores, ¿qué me dices de un ejército completo, 50.000 soldados persas, que marcharon hacia el desierto egipcio y simplemente desaparecieron sin dejar rastro, sin testigos, como si la tierra se los hubiera tragado? Un misterio que los arqueólogos aún intentan resolver. Ahora, si crees que eso fue perturbador, prepárate para lo inexplicable, porque la antigüedad también tuvo momentos que desafían toda lógica. ¿Qué pensarías si una mañana el cielo se tiñera de un rojo intenso y apocalíptico? Eso ocurrió en el año 536, un año sin verano, con una niebla misteriosa que cubrió el mundo, provocando hambrunas y el pánico de millones que creyeron que el fin de los tiempos había llegado. Pero la rareza no se detenía en el cielo. En Atenas se celebraban juicios tan absurdos que incluso se procesaba a objetos inanimados o a personas que ya estaban muertas. Sí, has oído bien. Un tribunal juzgaba a un cadáver y, si lo declaraban culpable, lo exiliaban de la ciudad. La paranoia colectiva también podía alcanzar niveles épicos. Durante la peste antonina en Roma, una epidemia devastadora, el pánico fue tal que un imperio entero se convenció de que los dioses los habían abandonado, lo que provocó una crisis de fe que cambiaría para siempre la religión en el mundo romano. La historia también tiene giros irónicos. Un hombre, Jesús de Nazaret, fue ejecutado por el Estado romano como un criminal cualquiera. Siglos después, ese mismo hombre sería venerado como un dios por ese mismo imperio que lo condenó. Y a veces, una catástrofe podía empezar con algo tan pequeño como una palabra. Se dice que una guerra devastadora entre dos ayudeis de Estado griegas comenzó por una sola palabra, malinterpretada en una negociación diplomática, un recordatorio de lo frágil que puede ser la paz. La historia antigua es, en esencia, una historia de guerra, traición y poder. Los giros del destino eran constantes y brutales. Imagina un general romano, como Escipión, el africano, que logra una victoria decisiva contra Aníbal, salvando a Roma. A su regreso, en lugar de recibir honores, fue traicionado por sus rivales políticos y obligado a exiliarse, muriendo lejos de la patria que había defendido. Pero no todas las victorias se ganaban con sangre. Hubo batallas, como la de Pelucio, donde los persas ganaron sin apenas combatir. ¿Cómo? Usaron gatos y otros animales sagrados
para los egipcios como escudos humanos, sabiendo que sus enemigos no se atreverían a hacerles daño. Un engaño tan simple como genial. El destino de los imperios a menudo pendía de un hilo, o mejor dicho, de una persona. El Imperio Romano de Occidente comenzó su colapso definitivo al confiar su destino a generales y emperadores incompetentes, personas equivocadas en el momento equivocado, que tomaron una decisión desastrosa tras otra. La traición podía ocurrir a la vista de todos. Piensa en un rey, como en algunos rituales de sucesión en antiguas culturas, que era asesinado ceremonialmente durante un acto sagrado, mientras su pueblo observaba impotente, creyendo que era necesario para la renovación del reino. Y finalmente, la noche en que ardió Roma, un incendio que devastó la ciudad más poderosa del mundo antiguo, dando pie a leyendas sobre el emperador Nerón tocando la lira mientras su ciudad se consumía, un símbolo eterno de la decadencia y la caída del poder absoluto. Algunos personajes de la historia son tan extraordinarios que parecen sacados de una novela de fantasía, pero fueron muy reales. Tomemos el caso de un niño proclamado rey, como Tutankamón. Su destino quedó sellado desde el día de su coronación, atrapado en una red de intrigas políticas y religiosas que probablemente condujeron a su misteriosa y temprana muerte. O pensemos en una mujer como Boudica, reina de los Saicinos, que se atrevió a desafiar sola al todopoderoso Imperio Romano. Lideró una rebelión sangrienta que casi expulsa a los romanos de Britania, pagando el precio más alto por enfrentarse al poder absoluto. El ego de los gobernantes no conocía límites. Hubo emperadores, como el ya mencionado Calígula, que no solo se creían dioses, sino que exigían ser adorados como tales bajo pena de muerte. Construyeron templos en su propio honor y obligaron a sus súbditos a arrodillarse ante ellos. Pero no solo los gobernantes dejaban su marca. Un pensador como Sócrates fue condenado a muerte en Atenas, no por un crimen, sino por sus ideas. Fue acusado de corromper a la juventud por el simple hecho de cuestionar las creencias que sostenían a toda la civilización. Y para el control total, existía la damnatio memoriae. Un emperador romano podía ordenar que el nombre, los retratos y cualquier recuerdo de una persona fueran borrados de la historia. Era como si nunca hubieran existido. El castigo definitivo, el olvido forzado. Para terminar nuestro viaje, exploremos los grandes misterios y catástrofes que aún hoy nos fascinan y desconciertan. Existieron civilizaciones increíblemente avanzadas, como la civilización del Valle del Indo, que simplemente colapsaron. No hubo una gran guerra. No hay registros de una invasión masiva. Simplemente desaparecieron, dejando atrás ciudades en ruinas y un silencio lleno de preguntas sin respuesta. A veces, la propia naturaleza cambiaba el rumbo de la historia. La erupción del volcán Terra en el Mediterráneo fue un desastre natural de tal magnitud que se cree que alteró el clima global y contribuyó al colapso de la civilización minoica, cambiando para siempre el equilibrio de poder en la región. Algunas ciudades no tuvieron tanta suerte como para dejar ruinas. Se habla de ciudades antiguas, como la legendaria Helic, en Grecia, que fueron tragadas por el mar en una sola noche, debido a un terremoto y un tsunami, sin dar a sus habitantes la más mínima oportunidad de huir. Y entre las ruinas encontramos enigmas, mensajes grabados hace miles de años, como la escritura del Indo o el lineal A, que a día de hoy ningún experto ha logrado descifrar. Secretos guardados en piedra que tal vez nunca conozcamos. Y finalmente, la ambición humana a veces creaba sus propias catástrofes. La construcción de obras monumentales, como la Gran Muralla China, costó la vida de cientos de miles, quizá millones, de trabajadores. Un monumento grandioso construido sobre un cementerio humano, un sacrificio que costó más vidas que muchas guerras antiguas juntas. La historia antigua es un tesoro de relatos increíbles que nos enseñan sobre la ambición, la crueldad, el ingenio y la fragilidad de la condición humana. Cada ruina, cada texto antiguo, es una ventana a un mundo que, aunque lejano,
sigue resonando en el nuestro. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te han fascinado estas historias, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.